Mucho la atención de esta sala de prensa y los que están trabajando intensamente. Sabemos que hay muchos temas en este momento, pero sí queremos comentar algo importante. Peña Nieto considera que la reforma educativa, como él le llama, es su principal reforma. Recordarán, ¿no? Es la principal reforma la que va a transformar a México, que es realmente su punto culminante. Bueno, y nosotros hemos hecho un estudio de esa reforma y acabamos de presentar un libro en donde llamamos El fraude de la reforma educativa. Por eso yo creo que este es un tema muy importante para todos, ¿verdad? Y le suplicaremos unos segundos de su atención, no mucha, ¿verdad? Hemos trabajado desde que se presentó aquí la reforma educativa con el apoyo del Pacto por México, que fue un golpe constitucional porque lograron integrar una votación para poder reformar la Constitución, 3 partidos que habían sido unos días antes antagonistas, ¿verdad? O sea, PAN, PRI, PRD y los otros, sus excrescencias, ¿verdad?, que habían estado en una política adversa, de repente se unen para apoyar a Peña Nieto en sus reformas constitucionales regresivas. Y una de ellas es la reforma educativa. Esta reforma es muy grave, es una imposición, y lo dije en la tribuna y a ustedes les consta, es una imposición de la OECD, uno de los organismos internacionales cuyo objetivo es la privatización de la educación. Hemos presentado una iniciativa para derogar la reforma constitucional y las reformas secundarias y obviamente no la dictaminan. Los 3 alegres compadres no dictaminan lo que no les conviene. Sin embargo, nosotros consideramos que el pueblo de México tiene que librar una gran batalla porque la introducción en la Constitución de la reforma de la OECD es la muerte de la educación pública mexicana. Y lo hemos demostrado en diferentes países. Ese es el objetivo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OECD, que es la que construyó esa supuesta reforma que no es ni educativa, ¿verdad?, ni hace el menor cambio, sino simplemente está destinada a controlar a los maestros. Por eso consideramos que este evento es muy importante. Presentamos el libro como un instrumento de trabajo que se fue construyendo en estos años como respuesta a las acciones de la imposición de la reforma. Es un libro que no se lee de corrido, porque se fue construyendo en diferentes momentos de estos 4 años. Sin embargo, es importante porque no se ha permitido el debate, porque no se ha discutido lo que significa en contra de la educación pública mexicana. Y la educación pública mexicana es la esencia de la nación, la esencia de los mexicanos. El destino del país está ahí y no se puede dejar que se conserve en la Constitución este huevo de la serpiente. Es un trabajo que hicimos el licenciado Luis G. Benavides, que está conmigo, que es un pedagogo, y asesor y consultor de la UNESCO, y lo acabamos de entregar en un auditorio en donde estuvieron especialistas en la materia, y consideramos que es un instrumento de difusión para continuar el combate que la coordinadora inició con éxito, que ha detenido esta barbaridad, para que los mexicanos seamos capaces de quitar de la Constitución ese engendro de estos organismos que lo que persiguen es terminar con la educación pública nacional. Le voy a pasar la palabra al doctor Benavides con la súplica de que le escuchen un momento. Pasa. Pues hemos denominado este conjunto de escritos el fraude de la reforma educativa y lo hemos denominado un fraude porque es un engaño al pueblo de México, un engaño porque rompe con una tradición educativa que tiene
200 años de existencia y que ha formado mexicanos extraordinarios. Borrar esta historia e imponernos las ideologías y los principios que busca el Banco Mundial a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una verdadera entrega del país, de lo más rico del país, a esta organización que lo único que busca es el apoderarse de las mentes y de las conciencias para subyugarlas a los grandes capitales. Esto ha sucedido en todos los países que han seguido las indicaciones de este organismo, que no tiene ningún mandato internacional, sino que es un club de países ricos que quieren favorecer a los ricos de su país para que sigan explotando a los países que están en desarrollo y para que sigan copiando modelos que subyuguen a los ciudadanos. Se trata de que abramos los ojos, de que como pueblo recuperemos el sentido del artículo 39 de nuestra Constitución, que señala que la soberanía reside en el pueblo y que si lo que los gobiernos hacen no beneficia al pueblo directamente, no tiene razón de existir ese gobierno, y que el pueblo tiene en sus manos la oportunidad de darse en el momento que quiera el gobierno que necesita y que va a responder a su mandato. En este libro mostramos que la reforma educativa, que así se ha llamado, no tiene ningún mandato del pueblo, que está atacando justamente a los formadores del pueblo y que está entregando los procesos educativos a los grandes capitales. 3 son las fuerzas que han utilizado para imponer esta mal llamada reforma educativa. La primera fue la sorpresa. Nos quisieron sorprender a todo el país con un pacto que lo primero que hizo fue acabar con la educación, modificando el artículo 3 y el artículo 73. Sorprendieron al pueblo porque le echaron la culpa de todos nuestros males a los maestros. Y no es justo poner un chivo expiatorio para que lave los malos gobiernos y que engañe al pueblo que con esto vamos a salir del subdesarrollo. La segunda fuerza que han utilizado es la fuerza pública. Para imponerla tuvieron que detener marchas, tuvieron que golpear maestros y además tuvieron que utilizar a la policía y al ejército para obligar a los maestros a la evaluación, una evaluación que no tiene ningún sustento educativo. Y tercero, han estado comprando esta reforma educativa, ahora recientemente, desde hace 3 años, obsequiándole dinero al sindicato que han condenado supuestamente desde el ingreso de este gobierno, y porque tenía privilegios, porque daba plazas y porque sigue dándolas, ¿verdad? Lo habían condenado, pero ahora le dan dinero para que fomente e imponga en las escuelas la reforma educativa. Al sindicato le han dado hace 2 años 150 millones, el año pasado más de 250 millones y este año 640 millones para dar a conocer e imponer la reforma educativa.
al CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores. Y mientras tanto, a quienes se han opuesto a esto, ¿verdad?, los han condenado, los han metido a la cárcel, los han hasta matado. Entonces, este libro lo que pretende es dar a conocer esto que muchas veces nos han mantenido oculto, porque lo que sale es lo que el gobierno paga, no lo que la realidad nos muestra. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias.